A continuación, De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Las 9 de la mañana con 1 minuto, Michelle Mitchell Berner saludándoles con mucha alegría de poder recibirlas en esta su casa Radio Monumental y en esta su casa también de Mañana con Monumental, en un programa que hemos preparado con muchísimo cariño para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los mitos y realidades sobre los tratamientos para mejorar el desempeño sexual masculino, porque sí, un buen desempeño sexual de los hombres hace feliz a su pareja, mantiene feliz a esta persona, es importante para mantener, por supuesto, que el balance en las distintas áreas de nuestra vida. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Eduardo Ruiz, médico internista y sexólogo también, para poder abordar este tema. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de la vida, como siempre. Encantadísimo de tenerlo acá en casa, doctor. Este tema, como les comentábamos, por supuesto que se conversa muy poco. Los hombres de vez en cuando pensaría uno que son como muy reticentes a compartir con sus pares, con sus compañeros, problemas de disfunción eréctil, problemas de desempeño sexual, pero sí es importante que empecemos a desterrar de una buena vez por todas esos mitos, eso de que si uno se come un buen camarón y de repente son mitos o son realidades, o si la pastillita azul es finalmente la octava maravilla y si es tan positiva sí o no. De eso vamos a hablar el día de hoy. Doctor, para comenzar, yo creo que es importante poder contextualizar cuáles podrían ser algunas de las causas que podrían causar la disfunción eréctil o los problemas en general del desempeño de un hombre en un acto sexual. Ok, podemos resumirlo así, como para entrarle de frente a tu pregunta de una vez. Lo más usual es que sean, siempre, yo siempre tengo que ponerle un pero. En general no existe una cosa que se llame disfunción eréctil primaria. O sea, la disfunción eréctil nunca es un problema exclusivamente del pene. Cuando un hombre tiene disfunción eréctil, eso siempre es un reflejo de un problema de salud en otro lado. O sea, usualmente el pene está sufriendo por cosas que están pasando en alguna otra parte de su humanidad. Los problemas de disfunción eréctil siempre son por problemas circulatorios, endocrinos, neurológicos o sentimentales. No hay de otra. O sea, rara vez es del pene. Porque a veces buscamos al especialista en los genitales para ese tipo de problemas, pero este problema no está en los genitales. Y usualmente llega la manifestación de otro problema. De otro problema usualmente más grave. Porque, como yo les he comentado siempre, por ejemplo, si el problema es circulatorio, ¿qué posibilidades hay de que yo tenga tapaditas las arterias del cuerpo cavernoso, de mis genitales, y que las arterias coronarias van a estar limpias? Es biológicamente imposible que si yo tengo algo que me ha tapado las arterias de los genitales, voy a pensar que mi corazón está las arterias de mi corazón están totalmente fluidas y las cerebrales no. Una persona que tiene una disfunción eréctil, si es de origen vascular, tiene 50% más de posibilidades de tener un infarto a 5 años plazo. Por lo tanto, debería ser un síntoma al que le pongamos bastante cuidado, doctor. Exactamente. Realmente en esto, por lo menos en la parte circulatoria, el pene está funcionando algo así como el canario de la mina. Yo no sé cuántas personas conocen esa analogía del canario de la mina. Si me permitís un minutito para aclararlo. Los mineros usan para saber si hay gases tóxicos en el lugar. Muchas veces son inodoros, la gente podría no darse cuenta, y solo darse cuenta ya cuando todo la intoxicación y murió, cuando todos están muriendo, ¿verdad? Y resulta que los canarios son más sensibles a los gases tóxicos que los humanos. Entonces se usaba mucho, no sé si todavía se hace, pero de ahí nació el dicho, se usa mucho, que los mineros, cuando van a entrar a una caverna que es un poco profunda y que puede haber gases, llevan una jaula con un canario. Entonces ellos ven, si el canario se desmaya, todos salgan corriendo
porque eso es indicio de que hay gases aquí que salen corriendo, ojalá con todo el canario, ¿verdad? Esperaría yo. Esa es la alerta, el canario finalmente. Exactamente. Entonces, viera que en esto de la disfunción eréctil, eso pasa. O sea, si el pene está empezando a tener problemitas circulatorios, salga corriendo porque primero se está poniendo en peligro tu vida sexual. Todo tu proyecto de vida, todo lo que habías construido en este momento está tenso, ¿no? Tenías tu pareja, tu casa, tu carro, tus hijos, y en este momento estás ahora con la impresión de que todo esto se está poniendo en peligro. Porque mientras vos estás pensando, mientras los hombres estamos pensando, pucha, qué tirada, va a sentir que no le cumplo, va a sentir que me va a ver como menos hombre, o me está comparando. Que ya ese es incluso el problema psicológico que deviene de un síntoma en particular. Exactamente. Y mientras tanto ella está haciéndose bolas pensando, si será que ya no le gusta, si será que ella no me quiere, si será que tiene otra, y la verdad es que tiende a generar muchos problemas en pareja, no por la parte mecánica, sino por todos los sentimientos que están ligados. Entonces, con esto que te digo, yo creo que ya queda claro, es muy difícil que un problema sexual sea solo orgánico. O sea, que uno tenga un problema orgánico y que uno no se joda psicológicamente, solo que uno fuera de piedra. Claro. O sea, es imposible. Las personas tenemos sentimientos, tenemos autoestima, tenemos expectativas, tenemos ilusiones, tenemos temores, tenemos complejos, ¿no? Ahora, doctor, quería preguntarle, usted dice, finalmente los problemas de disfunción eréctil se reflejan finalmente en la parte sexual, en el pene, en lo particular, decía usted, es del canario de la mina. Ahora, estos problemas que pueden ser endocrinos, circulatorios o psicológicos, como usted bien lo apuntaba, ¿tienen que ver o tienen una relación específica con la edad, o es algo que puede pasar en cualquier momento de la vida? Pueden pasar en cualquier momento de la vida, tienen una relación con la edad, pero no es parte del proceso de envejecimiento. Eso es importante, porque mucha gente asume cuando empieza a tener este tipo de problemas, culturalmente todos nos han metido el cuento que cuando uno llega a los 40 ya empieza a decaer. Primero, eso es falso. Segundo, que mucha gente cuando empieza a tener este tipo de problemas asume como que es un fenómeno normal por mi edad, como que ya, como ya no tengo 20, mi erección ya tiene que empezar a fallar. Eso es falso. Es falso. O sea, tener disfunción eréctil no es como tener arrugas, es más bien como tener artritis. O sea, es frecuente a edades avanzadas, pero es enfermedad, es patología, es un problema. O sea, es resultado de algo que está fallando en tu cuerpo. O sea, si una persona se mantiene emocional y físicamente saludable, si su circulación está bien, si sus hormonas están bien, puede llegar perfectamente a los 70, 75, 80, 85, 90, 95 teniendo una vida sexual. Es cierto que posiblemente a esas alturas, a esas edades, no vamos a estar intentando el tiro del ropero, ¿no? O sea, pero eso no significa que no vamos a poder compartir con nuestra pareja, acariciarla, sentir deseo, eventualmente tener erección, poder compartir un ratito con ella, quedar satisfechos los dos. Eso es perfectamente posible, sí y solo si está bien lo circulatorio, lo hormonal, lo neurológico y lo sentimental. Si estamos teniendo problemas es porque algo de eso falló y debe ser corregido, no solo por nuestra vida sexual, sino por las otras consecuencias. Doctor, habla usted entonces de estas causas endocrinológicas, las que pueden ser de circulación, las psicológicas y demás. Evidentemente el tratamiento va a ser muy distinto. Definitivamente. Para ir cayendo un poco ahora sí en el tema de cuáles son algunas de las alternativas terapéuticas y los mitos, para ir descalificándolos de una vez. Toda esa gente que llega a la farmacia a decirle, mira, es que quiero una pastillita. No lo dice, azul. Y el farmacéutico, que normalmente, bueno, habrá unos que tienen muchos prejuicios, otros que no tanto, pero usualmente... Que eso es importante, que finalmente nos quitemos esos prejuicios, ¿verdad? O sea, y lo dice usted claramente, doctor, esto no es como una arruga, esto es una patología que tiene que llegar y tratarse. Exactamente. Y como cualquier otra patología, a la hora de ir a pedir el tratamiento sin ningún tipo de pena. Sí, finalmente, de eso depende mejorar la calidad de vida que tengamos, ¿verdad? Tienes una enfermedad que requiere atención, que te está poniendo a palitos tu calidad de vida y que puede reflejar algo más grave que tienes. O sea, eso es merecedor de todo tipo de atención profesional, de cualquier cosa menos chistes, burlas y ese tipo de cosas. Ahora que decías hace un ratito que los hombres no compartimos entre nosotros, eso es cierto. Ahora, en general, los hombres sí hablan mucho, o sea, en general los hombres sí dicen mucho, pero normalmente todos dicen algo así como,
le eché 5 sin sacarla, que eso se comparte como entre hombres, y la verdad es que la persona que tiene una vida sexual bonita normalmente no anda diciendo eso, ¿no? El mito de Superman, más o menos. Exactamente. Okay. Ese tipo de comentario usualmente se ve en gente que necesita de aprobación externa para reafirmar su autoestima, ¿no? O sea, en una persona que no está emocionalmente bien. Doctor, si un hombre en este momento está experimentando problemas de disfunción eréctil, caramba, no llega a tener una erección que se sostenga durante bastante tiempo, con firmeza, está teniendo problemas. Tiene un antes y tiene un después en sus relaciones sexuales y lo nota, y es incómodo para él, es incómodo para su pareja. Y ya está de alguna manera u otra detectando que algo está pasando. ¿Qué exámenes o qué debería hacer para confirmar lo que tengo es disfunción eréctil y además poder dilucidar cuál es la causa o la raíz primaria de esa disfunción? Eso es lo principal de la consulta. O sea, cuando a mí me llegan con este tipo de problemas, mi primera responsabilidad es tratar de discernir cuánto es físico y cuánto es psicológico. Okay. Como te digo, usualmente nos encontramos de las dos. Puede ser que ya esta persona está muy tensa. En las partes psicológicas casi todas están relacionadas, casi todos tienen un común denominador. Todas terminan en una cosa que se llama temor al desempeño. ¿Okay? Puede ser de distintos orígenes, puede ser por depresión, puede ser por traumas, puede ser por experiencias ingratas, puede ser porque se sintió comparado, puede ser porque por celos, o sea, que puede ser que la persona está sintiendo o sospechando o temiendo que está enfrentando una infidelidad, y pues típico los hombres, si tememos eso, pues posiblemente nos imaginamos que la otra persona pues satisface a mi pareja muchísimo más que yo. De lo que yo lo hago, claro. Entonces, a la hora de intentar hacer el amor con nuestra pareja, estamos como en competencia con quién sabe qué clase de titán que nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aspectos todos hieren la posibilidad de que yo me pueda desempeñar tranquilamente, con fluidez, con libertad. Entonces se traduce en una cosa que se llama temor al desempeño. De todas formas, hay una situación cultural que favorece ese temor al desempeño. Todos nosotros, vos y yo, en la calle, aprendimos a entender el sexo como algo que el hombre le hace a la mujer, ¿no? Uno trabaja y ella califica. Ese es el sexo que todos aprendimos, ¿no? Como que de alguna manera los orgasmos de ella son responsabilidad del varón, ¿okay? O sea, es más, entre amigas se comenta. Vean ustedes qué mal, vean qué normal les va a parecer este comentario entre gente que tal vez no está tan llena de prejuicios, y vean ustedes qué prejuicio más grave. Si una amiga comenta entre sus amigas, yo que sé, que alguien que tiene un nuevo novio, y comenta que le fue re bien, o sea, que terminó un montón de veces, usualmente lo primero que sus amigas le comentan es algo así como, híjole, preséntame al chavalo. O sea, ¿qué carga él? A ninguna se le ocurre decir, mira, ¿qué carga vos? ¿Qué? Y la verdad es que es poco usual que la cantidad de orgasmos que alcance una mujer sea por las habilidades de él. Usualmente es más por las capacidades de ella. Finalmente es un trabajo de ambos. Es un trabajo de ambos. Claro. Entonces, como eso culturalmente todavía sigue así, todavía es usual que un hombre llegue a una relación no pensando en disfrutar a ambos, en compartir, en construirnos, en conocernos, en entendernos, en ver qué nos gusta, qué nos funciona, qué no nos funciona, qué sí nos gustaría probar, qué nunca probaríamos, etcétera. Sino que muchas veces él va pensando en qué calificación me va a poner ella. ¿Okay? Obviamente esa situación, más que erotizar, más bien lo que hace es mete presión, tensar terriblemente. Claro. ¿Okay? A las mujeres les pasa algo parecido, pero no tanto con el desempeño, sino con el cuerpo. ¿Okay? O sea, porque así como los hombres nos han fregado toda la vida con ese asunto, como de que uno tiene que ser algo así como Superman, a las mujeres las han fregado toda la vida. Súper curvilínea y la cintura perfecta. 90, 60, 90. Que nuevamente, qué triste cuando se construye la sexualidad sobre prejuicios, ¿verdad? Y prejuicios tan aceptados. Y habrá gente que nos está escuchando que dicen, pero esos no son prejuicios, eso es la realidad. No, ¿sí? Ahí es cuando tenemos que hacer conciencia, hablar de estos temas y finalmente empezar a ver qué tanto peso tienen en el ejercicio de la sexualidad diariamente, ¿verdad? Definitivamente. Doctor, si esa persona dice, está pasando esto, ¿qué chequeos médicos debería hacer para empezar a ver de a dónde viene esta disfunción?
Usualmente medimos dos cositas. El examen físico completo, que a ustedes les va a llamar la atención. Lo último que revisamos son los genitales. O sea, no llegamos a revisar el pene para ver qué tiene. Sí nos fijamos en los genitales, pero usualmente no en el pene, sino en los testículos. O sea, porque los testículos, si están flácidos, si ya están disminuidos de tamaño, si tienen varicoceles, si tienen distintos tipos de cosas, ahí sí podría darnos una pista de qué lo está causando. Pero realmente no es en el pene donde buscamos más en el fondo del ojo, porque ahí tenemos una idea de cómo anda la circulación de la persona. Es que en el fondo del ojo se ven unas arteritas que se ven en vivo y a todo color. Si bien eso no es 100% exacto, el cuerpo es bastante homogéneo en eso. Entonces, si uno se asoma a la retina y ve arterias que están brillantes, elásticas, bonitas, saludables, lo más probable es que el resto del cuerpo ande parecido. Y si uno se asoma a la retina y ve arterias que están tiesas, secas, quebradizas, tortuosas, llenas de espasmos, lo más probable es que el resto del cuerpo ande parecido. De alguna manera u otra puede ser un reflejo de lo que está pasando. Exactamente. Doctor, me permite un segundito, vieras que ya se nos están adelantando con las llamadas, pero siempre son más que bienvenidas. Tenemos a Luis que nos llama desde Grecia. Muy buenos días, Luis, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias a usted. Le escuchamos. Yo no entiendo si lo mejor de la civilización creció y se hizo con un conocimiento del sexo básico, y después países como Japón y como aquí Corea tenían aberraciones donde los hombres levantaban 250 libras con el pene, y en Japón introducían el pene en arena caliente. Ese legado animal que tiene el ser humano de creer que el sexo es un porcentaje alto. Si ustedes ven a los científicos, ellos casi no tienen contacto con sus esposas, pasan en sus laboratorios. Yo estudié en Rusia. ¿Cómo es posible? Si Rusia salió adelante, yo allá miraba que lo que era sexo, ahí decían el paso de agua es bendito de una sola pareja, pero por los problemas que habían tenido por promiscuidad. Entonces, ¿cómo voy a querer yo a una persona que tiene cero capacidad mental y tiene un gran cuerpo? Si realmente la seriedad en una persona está en lo que es el legado animal de transformarlo, cuando estudia se convierte en un ser racional. Si no estudia ya no es racional, sino es que es animal. ¿Cómo es posible que le den tanto valor al sexo si el sexo es una situación tan básica que la hace una persona en silla de ruedas, que la hace una persona con síndrome de Down, que en los hospitales psiquiátricos personas con diferentes enfermedades lo practican? ¿Por qué le dan tanto valor a algo que en esencia no une a la familia, ni mejora la capacidad mental ni emocional de un país? Don Luis, nos está preguntando que por qué le damos tanta importancia al sexo. Sí, esa es mi pregunta. Perfecto, muchas gracias, don Luis, por su comentario y la consulta que nos hace. A ver, aquí en De Mañana con Monumental hablamos de nutrición, de psicología, de sexología, de oncología, de medicina interna, hablamos de entretenimiento, hablamos de distintas aristas de la vida. Es que no pasamos en una cama las 24 horas del día y no interpretamos el sexo como el coito únicamente. Resulta que darle la mano a nuestra pareja es una forma de relación sexual, don Luis, y nos hace felices y nos hace mejores personas, y creo que es una parte importantísima de esto llamado persona que tenemos que atender. Entonces no es que le damos toda la importancia al mundo, pero sí le damos importancia en este programa, ¿verdad? Ok, bien, no sé si le contesto de una vez. Si me permite, doctor, son las 9:18, una brevísima pausa comercial y ya casi regresamos. Ya regresamos aquí en De Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está De Mañana con Monumental. 9:23 en compañía del doctor Eduardo Ruiz, médico internista y sexólogo, y estamos hablando en nuestro segmento de sexología el día de hoy sobre los mitos y realidades en torno a los tratamientos para mejorar el desempeño sexual masculino. Tuvimos una llamada de Luis desde Grecia con algunas apreciaciones, doctor. Yo quisiera escuchar qué piensa usted al respecto. Sí, es curioso porque el comentario fue sumamente desgregado, o sea, brincaba de un pensamiento a otro sin en realidad justificar hacia dónde iba, y termina concluyendo algo que realmente no tiene el más mínimo lugar, ¿no? La sexualidad humana no es sexualidad animal. O sea, lo que hace importante, o sea, el motivo por el cual lo estudiamos tanto es precisamente porque con tantísima frecuencia es motivo de conflictos, ¿okay? Es falso
es falso que una sexualidad bien llevada no une las parejas, no une la familia, y es falso que una sexualidad mal llevada no destruye una familia, ¿okay? Entonces, yo creo que el señor tiene que informarse un poquitito más. Todo lo que dijo, por ejemplo, de la cultura griega, todo no tiene nada que ver. El hecho de que una civilización tenga algunas habilidades no significa que no tenga prejuicios, ¿verdad? De hecho, todas las grandes potencias en el mundo han tenido algunas particularidades en su cultura que son definitivamente detestables, ¿no? ¿Okay? O sea, prácticamente no hay ninguna potencia, incluyendo la actual, que no tenga cosas en su cultura que las personas intelectuales digan, ay, Dios mío, pero ¿qué es esta forma de pensar tan exagerada, tan vana, tan curiosa en ciertas cosas, ¿no? En la actual, el asunto del consumismo, ¿no? En otras, el asunto del poder, en otras, bueno, así que realmente, definitivamente la sexualidad humana no, o sea, lo que hace el interés en la sexualidad humana, lo que la hace enriquecedora, no es la parte animal, no es una costumbre animal. En los animales el sexo es solo para reproducirse. En los animales tiene una serie de funciones que no tienen nada que ver con la reproducción. La reproducción es importante, pero no es la única función. Sí está demostrado, al contrario que como el señor dijo, sí está demostrado que las personas con vidas sexuales satisfactorias tienen mejor manejo del estrés, mejor calidad, mejor capacidad de socialización, usualmente lucen más satisfechas, mejor tolerancia a las bromas, mejor sociabilidad con las personas, mejor estado de ánimo, que las personas con vidas sexuales vacías usualmente lucen amargadas, lucen juiciosas, ¿no? Que tal vez sería un poquitito acelerado decir si este señor pues tendrá una vida sexual fea, pero es una persona que luce juiciosa y luce amargada. Su comentario realmente tiende a ser hiriente más que a aportar. Así que, pues, las personas con vidas sexuales bonitas, en general, vidas sexuales bonitas no me refiero necesariamente a gente que haga malabarismos, sino a gente en la cual la construcción de su sexualidad satisface sus necesidades emocionales, sentimentales, espirituales, de crecimiento personal y finalmente, físicas. doctor, esto es un balance. Yo creo que de esto se trata. Si tenemos esta sección nuevamente, es el balance que buscamos a la hora de construir eso que denominamos bienestar y calidad de vida. Tenemos una llamada nuevamente de Moisés. Él nos llama ¿a dónde nos llamaba Moisés? Desde San José, y le voy a pedir a nuestros oyentes que nos den un chancecito más, nada más para terminar de exponer el tema, y vamos a recibir todas sus llamadas al 905-222-0000. Adelante, Moisés, lo escuchamos. Aló. Hola, Moisés, ¿cómo está? Muy buenos días, felicitarlos por el programa. Yo siempre los escucho y es la primera vez que participo. Gracias. Me gusta mucho el tema de la sexualidad porque es parte de nuestro convivir social en la parte humana y es parte de nuestra naturaleza. Yo creo que este señor que intervino y dio una opinión tan negativa, yo la considero muy negativa, me parece que este señor seguro viene de otro planeta, porque la sexualidad es algo tan bello y tan natural que si lo tomamos como Dios manda y como es nuestra naturaleza, pues lo disfrutamos a plenitud. Y seguirlos felicitando para que sigan adelante con ese lindo programa, porque para mí es de mucha información. Muchísimas gracias, don Moisés. Yo estoy aprendiendo. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Bueno, disentir es parte de la vivencia humana, ¿verdad? Que tengamos unas opiniones a favor, otras en contra. Eso es parte de la vivencia humana, todos aprendemos. También tenemos a Javier desde Alajuela. Hola, Javier, ¿cómo está? Bueno, buenos días. Los felicito por el programa. Gracias. Mi pregunta es muy puntual. Ya he hablado con algunos hombres, también compañeros, sobre un caso que es que, digamos, un hombre tiene como dolorcitos entre el pene, que lo agarran con su mano. No, Javier, vieras que de seguro tiene una ventana abierta o algo por el estilo y casi no le oigo. Más fuerte y me cierro la ventanita que tiene la paro, se le quita el viento, se pone detrás del viento, me lo tapa. ¿Me escucha ahí? Ahora sí, excelente, perfecto. 100 puntos. Digamos, no sé qué tan, ¿cómo se llama? Será, digamos, cuando uno tiene dolorcitos en el pene, así como punzonazos, en los testículos, no todo el tiempo, pero sí de vez en cuando. Entonces quería saber qué tan normal puede ser o qué tan anormal puede ser eso. Perfecto. Y don Javier, ¿esto es durante la relación, antes o después? Digamos, tanto en el trabajo o en cualquier lado, pero no es todo el tiempo tampoco. Bien, muchísimas gracias, don Javier. Y tenemos también a Yoconda desde Alajuela. Nos están llamando varios liguistas. ¡Qué bien! Bienvenida, Yoconda. Buenos días. Buenos días. Yo quiero hacer una preguntita, doctor. Yo tengo 43 años y mi esposo tiene 45.
lo que a mí me está pasando es lo siguiente. Yo, por motivos de mi salud, yo no me podía hacer la operación. Entonces, yo le he dicho a mi esposo que se la haga y él no quiere, le da pavor. Pero yo lo que quiero saber es, doctor, yo planifico con condón. Todo va muy bien, pero en el momento que él se va a poner el cordón, a mí se me dan las ganas. Hasta ahí llegó la relación. Okay. Entonces yo quisiera saber cómo trato yo para que no me suceda eso, porque sinceramente es la única forma de planificar con el condón. Entonces, no sé, es que eso me está trayendo muchos problemas. Perfecto. Bien, Yoconda, muchísimas gracias por su consulta y tenemos a Gerardo desde Heredia. Hola Gerardo, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero felicitarlos por el programa y pedirle que sí lo sigan haciendo cada vez que lo consideren necesario. Y a don Luis le digo que no se preocupe, que eso también tiene remedio, que busque un médico. Pero mi pregunta tiene que ver con algo que mencionó el doctor antes, pero a mí se me olvida el nombre. Son unas pelotitas que tienen, uno puede tener en los testículos. ¿Cómo eso puede llegar en algún momento a provocar una disfunción eréctil? El varicocele. Ese nombre, correcto. Okay. Y cómo se puede solucionar, si eso se opera, si hay medicamentos. Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias por su consulta. 9:30 de la mañana. Hacemos una brevísima pausa, ya regresamos con las respuestas y por supuesto que el resto del tema de mitos y realidades sobre los tratamientos para mejorar el desempeño sexual masculino. Ya volvemos. No me toques ya por tu Celexa, de mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 9:33, estamos con el doctor Eduardo Ruiz, sexólogo, y estamos hablando sobre los mitos y realidades de los tratamientos para mejorar el desempeño sexual masculino. Doctor, nos hablaba usted del fondo de ojo. ¿Qué otro tipo de exámenes se pueden hacer para determinar el origen de eso? Sí, me quedé en esto. O sea, el examen físico, básicamente lo que examinamos es la situación circulatoria y la situación hormonal. Entonces nos fijamos en cosas como los pulsos, cómo anda la presión, cómo anda el corazón, cómo anda el fondo de ojo, nos fijamos en cómo andan los reflejos, cómo anda la implantación del cabello, porque es diferente cómo se implanta el cabello cuando tenemos más andrógenos que cuando tenemos más estrógenos, cómo si se ha perdido el vello, la forma del vello púbico, la forma del vello axilar. Nos fijamos en un montón de detallitos y hasta el final nos fijamos en los testículos. ¿Okay? Y a la hora de pedir exámenes, pedimos exámenes que nos muestren cómo anda la parte circulatoria, como colesterol, hemoglobina glicosilada, proteínas C reactivo ultrasensible, y cómo anda la parte hormonal. Específicamente pedimos exámenes de tiroides, buscamos cómo anda de prolactina, cómo anda de LH, cómo anda de FSH, cómo anda el nivel de testosterona libre en la persona. O sea, son básicamente como la batería de exámenes. Obviamente lo orientamos un poquitito más, ¿verdad? Cuando una persona es hipertenso, diabético, con colesterol alto, obviamente pues nos va a interesar más fijarnos en la parte circulatoria. Hipertensiva, sí, ¿sí? claro. Cuando encontramos, yo que sé, que la conformación del vello púbico ha perdido el rombito que tenemos que tener los hombres y está tomando forma de triangulito, como es el vello púbico de una mujer, por ejemplo, es una persona a la que se le ha bajado un poquitito el nivel de testosterona y debemos restituirlo, ¿verdad? Entonces hay una serie de indicios en la cabeza, en los brazos, en la boca. Por ejemplo, en la cabeza, ¿cómo que, doctor? ¿Puede ver? Lo de la implantación del cabello. Cuando esa implantación es, ¿qué grosor tiene el cabello? No, la formita que hace los hombres y las mujeres, cuando tenemos menos de 12 años, en todos se implanta igual. Que cuando los hombres llegamos a la pubertad se empiezan a hacer unas pequeñas entraditas, las entraditas y el piquito hacia el frente. En una persona que ha perdido la testosterona por algún motivo, el piquito de enfrente se empieza a desaparecer y empieza a tomar una forma rectita, ¿verdad? Que no es que necesariamente que se empiece a poner femenino, pero sí empieza a perder la forma que los andrógenos producen. Ah, qué interesante. Entonces, miren que de veras hay un montón de detalles en los que uno se fija para tratar de entender si es causa hormonal, si es hasta
nos tocamos las parótidas, por ejemplo, las glandulitas, las que se hinchan cuando uno tiene paperas, ¿okay? Porque esos son indicios a veces de daños en el hígado, y cuando hay daños en el hígado, el cuerpo no metaboliza bien los estrógenos y más bien acumulamos más estrógenos de los que debería haber, y eso daña el testículo. Entonces hay una serie de detallitos que vemos que no son los genitales, y los genitales, como les digo, los genitales es lo de menos, es que es el canario de la mina. Qué bueno, y que el doctor esté tocando este tema, porque nuevamente desde el punto de vista de una patología que requiere, eso sí, exhaustivamente un examen para ver cuál es su origen. Doctor, los mitos, porque entonces la gente se desespera y quiere la gratificación inmediata y quiere que todo funcione mala maravilla tal día, ¿verdad? Y quisiera empezar por un listado de ciertas cosas. La famosa sopita de pescado, de cabeza de pescado. ¿Qué tan buena es tomar la sopita de cabeza de pescado y comer camarones y en general todos los mariscos para mejorar potencia sexual en los hombres? Primero, los afrodisíacos lo que pretenden es mejorar el apetito sexual, no la parte mecánica. De todas formas, la búsqueda científica de afrodisíacos ha sido muy decepcionante, porque a todos los que sean, vieras que la gente dirá, es que los médicos no creen en nada, ¿okay? Pero no es eso, vieras que se han buscado con toda la ilusión del mundo a ver si hay alguno que funcione, y ojalá que apareciera, porque nosotros lo utilizaríamos en terapia sexual, ¿no? Y ha sido la decepción de las decepciones, ¿no? Ni los mariscos, ni la aleta de tortuga, ni nada de eso que decían, ni los huevitos de tortuga. ¿Los chocolates como tal? No, los chocolates es que le atribuyen cosas condiciones que no tiene. No sé, el chocolate tiene una cosa que se llama feniletilamina. La feniletilamina es una hormona, es un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de enamoramiento y con el estado súper erotizado que tenemos cuando estamos enamorados, ¿no? Entonces, pero el hecho de que uno consuma feniletilamina por la boca no significa que necesariamente va a ir a la parte del cerebro donde produce activación cerebral, que es, una estructura cerebral, la voy a mencionar. Es más mito, doctor, entonces. Es más mito. El chocolate y en general los afrodisíacos son más mitos. Son todos mitos, sí. Pueden producir sensación de bienestar, pero no van a erotizar más, y mucho menos producir una cura en una patología. Mucho menos van a mejorar nuestra función eréctil si estamos enfermos. Doctor, hay sprays que se utilizan localmente sobre el pene y supuestamente lo que estarían por lo menos prometiéndole al usuario es un mejor desempeño sexual. ¿Mito o realidad? Parece mentira que haya gente que nos pretende engañar con esto, y gente que les creyó, que lo compra y que se puede comprar. Y de hecho, no es raro que a la consulta la gente me diga, doctor, yo ya probé con esto y no me sirvió para nada. Pues por supuesto, no te iba a servir. El asunto de los sprays es esto. Tal vez no todo es mito, pero está mal. O sea, son cosas que tienen anestésicos para la gente que tiene eyaculación precoz, para que no sienta mucho, entonces no se excite. Pero obviamente el quitar la sensibilidad no logra que dure más, lo que logra es que se le quite la excitación. Claro. O sea, no resuelve el problema. No hay estímulo finalmente. No hay estímulo, más bien lo que logras es que pierde la erección sin haber terminado. O sea, no que la erección Efecto inverso, más bien. ¿Qué pasa después con la parte medicamentosa, las pastillas? No quiero hablar aquí de ninguna marca, pero evidentemente hay una oferta médica importante de productos que podrían o por nos prometen ayudar en temas de disfunción eréctil. ¿Qué tan convenientes o inconvenientes son? Mira, son una bendición de medicamentos. Muy especialmente hay uno de ellos que funciona no solo en la parte circulatoria de los genitales, sino que mejora la circulación a lo largo de todo el organismo. Lo que es un mito, o sea, lo que está mal es pensar que esos medicamentos son el tratamiento, son parte del tratamiento. O sea, nosotros los utilizamos, pero nunca los utilizamos solos. Si fuese una consulta con un médico y saliste con un medicamento de esos, bueno, ahí puede ser que esté bien, que no está mal, pero si saliste solo con ese medicamento, no te atendieron bien, porque es imposible que una persona ocupe solo eso. O sea, que con solo que con solo sildenafil, con solo tadalafil, con solo vardenafil, con solo Cialis, Levitra o Viagra, o sea, que con solo eso va a solucionar su problema. O sea, si el médico que te atendió te dio solo eso, definitivamente no te atendió bien, o es un médico que está lleno de mitos y prejuicios, que no conoce el tema. Porque el médico que realmente conozca el tema puede ser que te mande eso, pero junto con algún vasodilatador, una estatina, o las otras cosas que son las que sirven para corregir el problema, ¿verdad? O el tratamiento hormonal que realmente ocupes. O sea, así que
irse a la farmacia y decir, deme una pastillita de aquellas, no corrige tu problema. No es como ir a comprar una menta. Exactamente, no, y son medicamentos, no es acetaminofén, ¿verdad? Son medicamentos que tienen un efecto importante sobre el cuerpo. Entonces, tomarse una pastillita hoy en la noche podría hacer que hoy en la noche funcione, pero si sigo haciéndolo así, el problema de base sigue empeorando y el día de mañana vas a notar que aunque te tomes 20 de esas, no vas a tener ningún efecto. Entonces, esa pastillita va a ser una bendición que la tomes, pero junto con otros que son los que corrigen el problema. El problema de fondo. Doctor, y eso me lleva a la próxima pregunta. Si hay una solución desde el punto de vista de medicamento, ¿estos medicamentos son para todas las personas o pueden representar un riesgo para algunos pacientes? ¿Y qué condiciones son las que dicen, le sirve a este paciente, a esto no? Es muy especialmente el encontrar la causa, ¿no? Si la persona toma antihipertensivos, hay medicamentos con los cuales estos medicamentos no se pueden mezclar. Si son medicamentos hormonales, si la persona está tomando antidepresivos, por ejemplo, y algunos antidepresivos incluso nos pueden mejorar en alguna parte, pero también pueden perjudicar la función sexual. Ahora, los antidepresivos pueden disminuir el desempeño sexual, pero la depresión es peor para nuestro desempeño sexual que el medicamento, que el antidepresivo. Entonces, tampoco es que podemos quitar el antidepresivo. Obviamente eso se hace con muchísimo cuidado, ¿verdad? Si se le cambia por otro o se le agrega un medicamento que inhiba los efectos nocivos, digamos, del antidepresivo, porque dejar a una persona con una depresión solo para que el antidepresivo no le haga daño sería una crueldad, ¿verdad? Sería una canallada. Entonces sí, todos los medicamentos que se usan para la disfunción eréctil, todos son medicamentos que deben ser escogidos de acuerdo con el perfil clínico de esa persona, con lo que tiene, con cómo está físicamente y además con cómo está emocionalmente, ¿verdad? Porque te voy a poner un ejemplo muy puntual. Hay cosas del emocional que pueden tener mucho que ver. Imagínate, por ejemplo, aquella situación en la cual ella está muy, muy dolida, pensando que tal vez su disfunción es porque yo no le gusto, que tal vez está muy, muy temerosa de que tal vez es que ya no me quiero, ya no se siente bien conmigo. Nunca se me va a olvidar una situación muy cruel, les recuerdo, que cuando yo le mandé medicamentos a él, les dije con todo el cariño del mundo, la mejor noticia, vean, lo de ustedes es algo muy fácil de resolver, hay un problema hormonal, vamos a usar tal y tal medicamento, le mandé unas inyeccioncitas, si ocupo que tú tomes tal medicamento, en ese momento uno de estos tipo Cialis, Viagra, Levitra, le mandé uno de estos y ella se me puso a llorar inmediatamente, estaba con ella, no me quiso decir delante de qué le pasaba, lo saqué un ratito, me quedé con ella y me dice, doctor, es que yo siempre he sabido que no soy muy bonita, me dice, pero yo nunca me imaginé que fuera a tener este efecto. Sí, yo nunca me imaginé que mi pareja tuviera que tomar eso para poder hacer el amor conmigo. Que, obviamente, bueno, primero que tuve que hacer malabarismos para no ponerme a mariquear yo con ella, ¿verdad? Es más, todavía lo cuento y todavía me duele. Pero la verdad es que sí fue muy positivo sentarnos con ella y decir, no, mi amorzote, o sea, este medicamento lo estamos mandando a él por una enfermedad que tiene, no es porque no seas bonita. Y de todas formas, hay una cosa importante, o sea, el medicamento solo le va a hacer efecto si él te desea, si él tiene atracción por vos. Si yo me tomo una de estas y me pongo a leer el Pato Donald, no pasa nada. Si yo me tomo una de estas y recibo una caricia de alguien que me gusta, sí voy a tener el efecto. Estímulo, entonces, claro. Haberme sentado con ella esa hora entera y haberle aclarado es que no son dudas, sus frustraciones, sus heridas, sus dolores, para mí fue más importante que la condenada receta que le hice, ¿verdad? Claro. Obviamente, ya para la cita siguiente ya venían muy contentos porque ella sí pudo notar que cuando tomaba el medicamento y no hacían nada, él no tenía una erección, pero cuando tomaba el medicamento y ella lo acariciaba, sí reaccionaba, entonces dijo, entonces sí le gusto. Entonces, te pongo eso como un ejemplo de tantos, de cosas en las cuales solo mandar el medicamento sin aclarar la parte emocional solo, claro, puede a veces ser hasta contraproducente para la pareja. Claro, es importantísimo, quisiéramos resaltar eso desde esta trinchera de Mañana con Monumental y en nuestro segmento Sexología, que la sexualidad se ejerce, por supuesto, entre gente feliz, que se comunica, gente que tiene una autoestima fuerte, relevante, que la puede compartir con la otra persona. Yo creo que mucho parte de eso, doctor. Definitivamente. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. A Javier, Yoconda, Gerardo y también a otra persona que nos escribe vía Facebook y nos pide que por favor le reservemos su identidad. Ya le vamos a contestar las múltiples consultas que tenemos. Ya regresamos.
No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 9 de la mañana con 48 minutos. Ahora sí vamos a empezar a darle precisamente trámite a las consultas múltiples que tenemos. Vieras que vía Facebook nos llega una que dice: salí con un muchacho 2 veces y tuvimos relaciones y en ninguna pudo eyacular y perdía su erección y yo creía que él estaba con ganas de estar conmigo y me dijo: es la primera vez. ¿Qué me pasa? Además consulta a esta persona, quiero saber cuáles son los síntomas de si uno padece hipotiroidismo. Ok, vean ustedes, aquí hay una cosa terrible que con frecuencia hacemos los hombres, por esa misma cosa de que como por ese temor a quedar mal, con ese temor a ser juzgados, a ser descalificados, vean ustedes qué terrible lo que estamos haciendo. Cuando alguien tiene algún tipo de disfunción, vieran qué común que es, aunque le haya pasado con 800, decirle a ella: mira, esto nunca me había pasado, ¿qué? Y entonces ella lo que queda es la sensación es de entonces es conmigo la cosa, que mira, terrible. Primero, normalmente no es cierto, o sea, usualmente es una persona que ya tenía problemas y aunque fuera en este tipo de situación, normalmente no podría no ser solo por ella. Claro, por supuesto, si por algún motivo la compatibilidad está limitadita, pues puede ser que la parte sexual no nos salga tan bien, ¿verdad? Pero no necesariamente es esa la situación, ¿verdad? Es muy común que sea, lo más probable es que sea él el que tiene un problema de incompetencia eyaculatoria. Es poco probable que sea cierto que esto le pase solo con vos, ¿okay? Y que posiblemente es un problema que él tiene que solucionar. Puede ser de origen psicológico, puede ser de origen físico, puede ser incluso de origen medicamentoso. Hay medicamentos que producen esto, que la gente no puede eyacular, o sea, muy especialmente antidepresivos, antipsicóticos, algunas hormonas pueden tener estos efectos. Entonces, primero, pues, es poco probable que eso que sentiste, que dice: yo pensé que quería estar conmigo, que no es que no quiere estar con vos, no, posiblemente hay algo que le está costando. Puede ser algo de él, de su historia, de su funcionamiento, o puede ser algo de la relación que puede ser perfectamente incluso las expectativas. O sea, no puede ser que no le gustes, que tal vez se generaron expectativas tan altas de cómo él tenía que funcionar que a lo mejor más bien lo cohibió un poquitito, ¿verdad? O sea, hay un sinnúmero de posibilidades que no le gustó. Okay. Y hay que explorarlas una por una para ir descartando. Para saber exactamente qué me le pasó a esta persona. Perfecto. Javier nos dice: cuando dice tiene punzonazos o dolores en el pene, en cualquier momento, dice que no necesariamente asociado a una relación sexual, puede estar en el trabajo normalmente. Ahí sí estamos ante el caso contrario a lo que estábamos hablando. Ahí no estamos hablando de un problema sexual, sino de un problema definitivamente urológico. El profesional que mejor va a saber de tu problemita es más bien el urólogo. Él va a saber 1000 veces más que yo de ese tipo de problema, porque puede ser resultado de una balanopostitis, de una orquiepididimitis, de una uretritis crónica. O sea, pueden ser distintas enfermedades. Ahí sí, no tanto ni hormonales, ni endocrinas, ni sentimentales, ni nada por el estilo, sino puramente genitales locales, que pueden ser o por alguna infeccióncita o por algunas otras enfermedades como la enfermedad de Peyronie, cosas que el urólogo maneja perfectamente bien. Mi mejor recomendación es que seas visto por un urólogo. Él va a estar perfectamente capacitado para saber qué es lo que te duele y corregirlo. Perfecto. Yoconda nos decía: ella tiene 43 años, su esposo 45, y dice que por motivos de salud ella no podía hacerse la operación. Supongo que es de la salpingectomía. Sí. Así es, dice, y su esposo no quiere hacerse la operación. Ella planifica con condón, pero nos comenta que en el momento que él se lo pone, a ella se le van completamente las ganas de tener esa relación sexual. Ok, vieran que es muy habitual, o sea, el condón no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Ese cuento que nos han tratado de meter ¿De qué es el método? De que es el método, como que es, o sea, algo así como, no sé, la gente, incluso algunas gentes que a nivel político nos dicen algo así como sexo seguro, use condón, por Dios santísimo, ese no es el sinónimo de sexo seguro, ¿verdad? Es un método, pero no le funciona a todo el mundo. A veces funciona más, en relaciones que están empezando que en relaciones estables. Es muy posible que ese no sea el método adecuado para ustedes. Sí, o sea, que ustedes deberían buscar otras alternativas. Puede ser que la vasectomía no les suena,
por prejuicios, precisamente lo que estamos hablando de lo más usual es que los hombres el tema de la vasectomía, porque la vasectomía es un método muy sencillo. O sea, si mi esposa y yo tuviéramos que decidir entre en un método de esos y decidimos a quién, obviamente optaríamos porque sea a mí, porque la vasectomía es una operación muchísimo menos riesgosa, muchísimo menos invasiva. Es ambulatoria. Es ambulatoria, está, pues si el conducto deferente pasa ahí debajito de la piel, o sea, ni siquiera tienen que entrar a mi abdomen como si hay que hacer en el caso de la salpingectomía. Entonces, puede ser que sean prejuicios de él, puede ser que podrían optar por algún otro método, pero mientras utilizan el condón, hay una cosa nada más que le puedo decir, que la puesta del condón no implique necesariamente un cese. O sea, si nos hemos acariciado, si nos estamos erotizando, si nos estamos haciendo sentir bien uno al otro, y de repente hay que parar para, espérate mientras me pongo es como interrumpir, ¿no? Eso quita el juego. Entonces, mi único consejo sería, más bien que seas vos la que le pone el condón. O sea, juega con él. Tómalo vos, abrilo vos, estimúlalo vos, acaricialo, usa tus manos, tu boca, etcétera, para facilitar que se lo ponga él, que sea parte del juego y no una interrupción al juego. ¿Okay? Si con eso hay respuesta, genial. Si la respuesta no es suficiente con eso que te estoy recomendando, cambien de método. Perfecto, magnífica esa recomendación para Yoconda. Y después Gerardo nos dice, los varices en los testículos, que es el varicocele, ¿pueden provocar esa disfunción eréctil y cómo pueden tratarse? Mira, muy rara vez. Gracias a Dios, el problema principal que tiene el varicocele es que la temperatura dentro del escroto aumenta, o sea, la temperatura de los testículos aumenta. Los testículos no están creados, no tienen la capacidad de funcionar a 37 grados como el resto del organismo. Más bien, funcionan como a 35, 34 grados. Entonces, por eso es que Diosito los puso afuera del abdomen y no adentro. Más bien, es el escroto, el que esté en una bolsita fuera del resto del organismo, lo que funciona es como el refrigeradorcito. O sea, es como para que esté en una temperatura un toquecito más baja que el resto del cuerpo. A 37 grados se inactivan, pero la parte que se inactiva es sobre todo las células que tienen que ver con espermatogénesis, con hacer espermatozoides, no tanto las que crean hormonas. Entonces, usualmente una persona que tiene un varicocele rara vez tiene problemas sexuales. Lo más usual es que tenga problemas más bien de fertilidad. Entonces, los varicoceles solo se operan cuando dan dolor o cuando dan problemas de fertilidad. Ahora, puede ser que a veces haya varicoceles de tantísimo tiempo o tan graves que limiten la circulación y que entonces el testículo sea lesionado no solo en las células que producen espermatozoides, sino también en las que producen hormonas. Entonces, si su varicocele ha sido, digamos, tan importante que ya le ha lastimado en su testículo la posibilidad de producir hormonas, el varón lo que va a tener es un problema que se llama hipoandrogenismo o hipogonadismo primario, que no produce suficiente testosterona y eso es lo que le afecta sexualmente. Entonces, cuando uno ve a una persona con disfunción eréctil y se encuentra un varicocele, lo más probable es que eso no sea la causa, pero igual le medimos la testosterona porque puede ser que esté bajito y que ocupe restitución de la hormona. Perfecto. Y tenemos varias consultas vía Facebook. Ronald Portilla dice, yo soy católico, me eduqué 12 años en un colegio de monjas y aprendí que el sexo es una de las mejores formas de dar amor, es compartir con tu pareja un rito de mutua satisfacción. No seamos ignorantes en encasillar el sexo como algo malo o prohibido. Disfrutémosla con nuestra pareja acompañado de mucho amor y comprensión. Me encanta su comentario, Ronald, y no puedo estar más de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me encanta. Sí. Muchas gracias por ese comentario tan valioso. José Martín Morales también en nuestro perfil de Facebook de Mañana con Monumental dice, bueno, este señor tiene problemas de sexualidad, no lo juzguemos, José Martín. Dice, definitivamente el sexo es un gran complemento de la pareja, incluso para liberar la mente y poder pensar mejor y más relajado, y definitivamente une a la pareja. El sexo no es todo, pero es toda. Y después Jenny Godínez dice, buenos días, no tiene que ver con la entrevista, doctor, pero ¿qué puede decir de una mujer que solo tiene orgasmos con las piernas separadas? Muchas gracias. Ok, vamos a ver, en esto la posición en la cual nos sentimos cómodos es tan variable, muy especialmente de mujer a mujer. Los hombres somos, no sé, como que Diosito nos hizo a todos muy parecidos, ¿verdad? Incluso hasta en nuestra forma de autoestimularnos, casi que todos los hombres usamos más o menos la misma técnica. En cambio, cuando entre mujeres comentan qué les funciona para producirse orgasmos, vemos un concierto de posibilidades, desde aquellas que se estimulan indirectamente hasta aquellas que solo se sientan ahorcajadas sobre una almohadita y hacen movimientos
movimientos pélvicos, hasta otras que se hacen que se frotan directamente el clítoris con suavidad, y otras que se frotan directamente el clítoris con una fuerza que uno dice, pucha, ¿cómo no se lastima? Entonces, en eso todos somos muy variables. Depende de cada persona. Así que esta situación, si a ustedes lo que le funciona es estar con las piernas muy abiertas, posiblemente es por la sobreexposición del clítoris. No es un defecto, no es una enfermedad, es una particularidad suya, no tiene por qué cambiarlo. Simplemente explorar otras posibilidades, pero no es algo que funcione mal en usted. Es importante que usted explore las formas de sentirse bien con su pareja de la forma en la que a usted le funciona. Doctor, muchísimas gracias, y yo quisiera aquí resaltar el tema de que en los casos de disfunción eréctil no lo tomen como que es un problema del pene, sino aquí hacer eco de lo que el doctor ha dicho puede ser reflejo de otro problema de fondo más importante. Por lo tanto, consulte con su médico y no se quede con las dudas, no se automedique, y acuérdese que hay un montón de mitos allá en la calle que finalmente no van a dar resultado y lo que hacen es prolongar esa que le van a frustración. recomendar cada cosa que... Sí, ay, Dios mío. Sí. Así que siempre asesórese con un profesional y busque cuál puede ser esa razón de fondo. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Michelle, no solo por la oportunidad de compartirlo, sino como por la oportunidad de compartirlo de una forma éticamente adecuada, que no siempre, o sea, no con todos los periodistas se logra eso. Muchas gracias. La semana entrante, otra charla interesantísima sobre sexualidad con el doctor Eduardo Ruiz. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con nuestra sección legal. Hoy vamos a hablar de la ley de condominios. Usted vive en uno, va a alquilar uno, está interesado en uno. Ley de condominio, le va a servir muchísimo la información en nuestro segmento legal. Ya volvemos. El doctor Eduardo Ruiz Munguía es nuestro colaborador en materia de sexualidad humana. Si tiene consultas o comentarios, puede llamarlo al 2522-1000 o visítalo en su consultorio en la Clínica Bíblica, en el 5º piso de la Torre Omega. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Las 10 de la mañana con 2 minutos, vamos a dar inicio en este instante a la Clínica Legal, una de las secciones más gustadas por ustedes porque sabemos que les es tremendamente útil. Hace varios años la gente llegaba, compraba su lote, construía su casita y vivía cada uno en su pedacito y su parcelita, pero ahora es mucho más frecuente la vida en condominios y precisamente vamos a hablar de las reglas justamente de la ley de condominios. ¿Qué conlleva esto? Vamos a hablar de este tema con el licenciado Hernán Mora sobre la ley de condominios. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Un gran gusto, un placer. El gusto es nuestro, bienvenido. Más bien, muchas gracias por acompañarnos. Don Belisario Solano se encuentra fuera del país, pero nos deja en magníficas manos para poder, por supuesto, que profundizar en este tema. Para comenzar, don Hernán, ¿a cuáles propiedades se les puede aplicar la ley de condominios? Si es únicamente para casas de habitación o esto también es para comerciales, para estacionamientos. ¿La ley de condominios se aplica únicamente a habitaciones, a casas de habitación o también a otro tipo de establecimientos? No, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Ojalá que al final sigan pensando que fue provechosa la... Lo va a hacer, estoy segura. Aquí. Gracias. No, efectivamente, fuera de lo que sucedió, que una reforma hace aproximadamente unos 14 años, que la ley de, antes se llama la ley de propiedad en condominio, o el propiedad horizontal, hoy régimen de propiedad en condominio, estableció la posibilidad de que no únicamente tuviéramos locales comerciales y unidades habitacionales, sino también que pudiéramos tener inclusive lotes, parqueos y hasta en concesiones, o sea, en zona marítimo terrestre, y además de eso, la posibilidad de poder tener el régimen de propiedad en condominio dentro de otro régimen de propiedad de condominio, es decir, condominio de condominios, como por ejemplo funciona en Forum, donde existen variedades tales cuales se pueda tener locales comerciales o igualmente también se puedan tener condominios de parqueos. Entonces, ofrece una amplitud muy bondadosa, muy ágil, porque tenemos que reconocer que esta ley en una época fue sumamente restrictiva, a mi modo de las cosas. Bueno, la primera legislación que data de 1967. Ahora, lo que viene siendo importante e interesante es que prácticamente en todo el mundo, pero ha pululado mucho en América Latina, la posibilidad de organizar especialmente la figura de habitacional en condominios, y básicamente porque pues casi todos sabemos el hecho de que la estructura delincuencial del mundo ha aumentado, tal vez han bajado lo que son las contiendas de país a país o más generalizadas, pero domésticamente la criminalidad ha aumentado, y entonces sustituimos lo que por lo menos yo chiquillo estaba acostumbrado, que eran barrios, a pasar a condominios. Entonces ahora la figura es condominal,
con un elemento idiosincrático interesante, y es que a veces hay personas que casi no salen de su condominio o su pequeño círculo de acción, llámese por ejemplo no solamente la unidad habitacional, sino la posibilidad de comprar algunos alimentos, víveres, cosas de ese tipo en el mismo condominio, como sucede en algunos casos. Entonces nos estamos regionalizando a sectores muy pequeños, es decir, sustituimos, nuevamente menciono, los barrios por los condominios. Esto básicamente por esa figura que mencioné, que fue la seguridad. La seguridad, el hecho de que sea finalmente un espacio cerrado, de entrada administrada. Sí, si nosotros nos damos cuenta, especialmente en Costa Rica, el link a vender es esa fotografía que tenemos del chiquito andando en bicicleta, como nosotros lo hacíamos en todo el barrio y varios vecinos, en el caso mío que yo era por aquí, por Pavas. Entonces lo cierto es que dado que los padres de familia por lo general quieren tener ese concepto de seguridad, entonces vino muy proclive la figura de la propiedad en condominio, y especialmente, vuelvo a decir, con este concepto de seguridad, y por otro lado también un abaratar ciertos conceptos, como por ejemplo, si yo en una casa tenía una piscina, pues tenía que pagar equivalente al 100% del gasto de la piscina, pero si somos 10 condominios, debería pagar una 10ª parte de ese costo. Socializamos el acceso a ciertos servicios y a ciertos bienes dentro de ese condominio, lo compartimos. Por supuesto que por otro lado también nos estamos amurallando, es decir, indudablemente nos estamos cerrando a otras alternativas, a otros vecinos. Los niños actualmente conocen 3 cosas: los compañeros de colegio, los del condominio y el iPod, el iPhone y el 10 y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es otra realidad, es otra cultura, es otra Costa Rica. Yo no puedo aclarar si es mejor o peor, pero bueno. Es la realidad, y fue la respuesta que en alguna medida, y bien lo apunta usted, en ese momento por una necesidad de seguridad, de contener el quién entraba a los barrios y poder controlar finalmente quién entra, quién sale. Licenciado, tal vez si pudiéramos precisar cuáles son los derechos de una persona que tiene un condominio, no digo que vive, porque alguien que lo pueda tener, independientemente de la categoría, si esto es residencial o si es de uso comercial, ¿cuáles son los derechos que tiene la persona que vive en condominio? Excelente. Si me permite, brevemente voy a hacer una pequeña mención de cómo se hace un condominio. Perfecto. Cómo se somete una propiedad o varias propiedades de varios dueños, si se quiere, al régimen de propiedad en condominio. Esto se hace en virtud de 2 grandes mundos, digámoslo así: el mundo de los planos, es decir, del diseño arquitectónico, ingeniería, los permisos respectivos que básicamente se atienden con el INVU, con la municipalidad respectiva, con el Ministerio de Salud y demás, y que fáciles no son, o sea, dependiendo mucho de la municipalidad que es, la zona que es, CETENA, etcétera, todo este tipo de acuerdo con el plan regulador que esté vigente. De acuerdo a las directrices municipales, y con la complicación de que puede ser que sea hasta más elaborado que lo que sería propiamente una zona simplemente residencial. Es decir, los permisos de orden ingeniería municipal, arquitectónico, CETENA, salud, etcétera, son bastantes. El otro mundo es el mundo que a mí me corresponde, que es la parte jurídica, como notario del sometimiento de esa propiedad al régimen de propiedad horizontal. Entonces esa propiedad que tenía el número de finca X 522.514-000 desaparecerá en un momento dado cuando yo haga la escritura y se inscriba, para provocar una afectación, que en derecho registral se llama, y afectación al régimen de propiedad en condominio. Esta escritura tiene 2 grandes conceptos: el concepto de la descripción del condominio, tanto en sus áreas comunes como en sus áreas independientes individuales, llámese estas que bien pueden ser lotes mismos, que pueden ser unidades habitacionales, o bien perfectamente puede ser hasta un centro comercial. Y luego el segundo, que es el reglamento, porque la ley establece una serie de aspectos, pero los aspectos más puntuales los establece un reglamento. Entonces la inscripción de esta escritura, que a veces es muy compleja, probablemente casi todos sepamos o sepan lo que es un protocolo. Entonces, donde se asientan las escrituras, por ejemplo, la afectación al régimen de propiedad en condominio del Mall San Pedro ocupó como protocolo y medio, porque era exageradamente larga por la descripción de la gran cantidad de unidades habitacionales, de unidades comerciales que ahí existían, y por el otro lado de que todas eran bastante desiguales. Cuando se hace un condominio habitacional, por lo general la mayor cantidad de las unidades habitacionales son casi iguales todas. Entonces, sin que eso sea ningún requisito, siendo que tenemos ya esta inscripción en el registro, entonces la propiedad original desaparece y se convierte en una propiedad condominal que se divide en 2 aspectos. El primer aspecto de esta propiedad condominal es lo que se llama la finca matriz, o sea, la finca madre, que sería
y quedaría siendo prácticamente la suma de todas las fincas individuales y las áreas comunes. Y las fincas individuales que se llaman fincas filiales y que son las unidades privativas donde cada quien tiene como si tuviera su casa. Cuando nosotros vamos a adquirir una unidad de estas, una unidad habitacional, un condominio, nosotros tenemos que tener 2 o 3 cuidados, especialmente el notario. ¿Cuáles son? El primero, que se esté al día en la cuota de mantenimiento. Y el segundo es que conozca el reglamento. Si yo no estoy al día en la cuota de mantenimiento y vendo mi condominio, yo precisamente vivo en un condominio, y vendo mi condominio, quien lo adquiere se hace solidario de la cuota pendiente. Responsable de esa cuenta pendiente. De esa cuenta pendiente. Y por otro lado, yo también tengo la obligación de poder leer el reglamento, porque por ejemplo sucede muy frecuentemente, y lo he visto mucho con extranjeros, que muy enamorados de las mascotas y no pueden llevar sus mascotas al condominio. O el reglamento lo prohíbe. El reglamento puede decir qué tipo de gente entra, cuáles son los usos que se le pueden dar a los espacios. ¿Qué es lo que establece un reglamento específicamente? Okay, la ley establece normas generales y el reglamento normas muy particulares. Los reglamentos pueden variar mucho unos a otros, con la concepción de que a veces se les va la mano a los reglamentos y es que no pueden afectar lo que es la propiedad privada. Es decir, hay reglamentos que establecen normas exacerbadas de propiedad privada. A mi juicio, mi opinión muy particular, por ejemplo, conocí el reglamento de un condominio en Santana que se llama Lindora, Bosques de Lindora. Y me doy cuenta que tiene un reglamento muy puntualizado, muy exacerbadamente obligacional, por decirlo así. Quisquillosito. Muy quisquilloso, es una palabra que suena muchísimo mejor, pero no tan jurídica. Entonces, ese reglamento establece hasta el tamaño de los setos que dividen las propiedades. La altura. La altura, y después un poco el tema, me imagino que administra muy bien la densidad. Usted no puede llegar y construir a los linderos de la propiedad, sino tantos metros dentro de... Ok, ahí está, es muy buena la apreciación. Sin embargo, ahí tendríamos que hacer una pequeña diferenciación. Si lo que tenemos es un condominio de lotes, deberíamos de construir en atención a lo que es el reglamento. Digamos, en algunos condominios de lotes permiten más de una unidad habitacional. Nunca he visto que pasen de 2. En condominios de lotes muy grandes. Si lo que nosotros tenemos es un condominio de casas construidas, no podríamos variar eso por lo general. O sea, la unidad es lo que es y esa no varía. Hay algunos aspectos que se pueden variar, pero por ejemplo, reformas a la casa sin ningún problema. ¿Ampliaciones? Se puede hacer ampliaciones siempre y cuando no esté uno invadiendo áreas comunes. Okay. Y yo soy yo soy ejemplo de una ampliación que no invade áreas comunes. Pero digamos, una persona que compra, porque eso es una consideración muy importante. Hace algunos días se hizo una expo precisamente y la gente iba a comprar casas de habitación y demás, y había una oferta impresionante de condominios. Piensa una familia, bueno, hoy somos la pareja con un hijo, pero bueno, más adelante llegarán más, a lo mejor. ¿Qué pasa cuando ya las 2 habitaciones que hay no son suficientes y yo quiero llegar y construir para arriba? ¿Hay limitaciones? ¿Es más limitante un condominio para poder hacer esas ampliaciones dentro de una unidad habitacional? O bien un negocio y de repente tengo la ventaja de poder tener un magnífico punto comercial, pero necesito hacer algún tipo de variación. ¿El reglamento del condominio de alguna manera u otra limita esas posibilidades? Sí, por lo general la ley también a veces lo limita, sin embargo tienen que ser limitaciones que uno podría casi que establecer inteligentes. Lo que se quiere son 2 cosas, ponete a pensar esto. La relación obligacional que yo pago en un condominio va en relación directa a mi valor de la unidad habitacional. Pongámoslo esto en esta sopa de letras en costarricense. Si yo tengo una propiedad más grande, yo pago mucho más. Por ejemplo, aquí enfrente ustedes tienen un condominio que es el Centro Comercial San José 2000. Entonces, ese Centro Comercial San José 2000 tiene un condominio dueño de una unidad comercial que representa como el 90%, o por lo menos antes representaba un porcentaje altísimo, que era el supermercado, ¿okay? Y un montón de chiquititillos. Cuando nosotros estamos hablando en términos de condominios, unidades habitacionales, como lo mencionábamos, casi todo el mundo tiene el mismo derecho. Si yo, aparte que me estaría metiendo en áreas comunes, si yo amplío, por ejemplo, debería en buena teoría aumentar mi cuota obligacional a pagar, o sea, la cuota mensual que pago, porque estoy ampliando, pero me estaría metiendo en un área común, que es lo que no se permite. No se permite. Ahora, aquí quisiera tal vez detenerme, y Juan Carlos, permítame 32 segunditos nada más, en relación con esto que nos está diciendo el licenciado Hernán Mora.
cuanto mayor mi participación, mayor en ese caso el peso de mi voto, porque nuevamente un condominio es un voto, pero según la cuota o según el tamaño de la propiedad que yo tenga, porque algunos pueden tener 1000 metros cuadrados, otros 150, otros, es proporcional el voto a la participación que uno tenga dentro de ese condominio. Sí, eso es muy buena apreciación. Como casi siempre estamos acostumbrados que todos los condominios y por efectos prácticos son iguales. A la hora del sometimiento se ponen el valor que tiene en relación. A veces se pone la medida, o sea, los metros cuadrados, pero casi siempre es el valor. Es decir, un condominio vale de 20, vale el 10%, por decirlo algo. Entonces, ese es mi voto. No la cantidad, sino la proporción de participación. En algunos condominios, inclusive habitacionales, existen a veces los que son como clase A y clase B, los primeros más pequeñitos, los otros 3, 4, 5 más grandes, y esos votan mucho más, pero igual es la cuota de mantenimiento que tienen que pagar. Okay. Pero nuevamente, esa cuota de mantenimiento, ¿por qué es proporcional? ¿Y por qué es igual? ¿Por qué es igual si más bien mi lote es de 100 y el del vecino es de 1000? Ok. Precisamente, la cuota de mantenimiento puede variar, así como el nivel de injerencia a la hora de tomar decisiones, de acuerdo al valor que tenga el inmueble en el momento en que se somete. Entiendo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si fueran lotes como están mencionando, y si yo hay un lote de 5.000 y otro de 2.000, probablemente yo tenga un derecho 2 meses y medio más que el otro, pero igual mi razón de cancelación de las cuotas de mantenimiento. Perfecto. O sea, tengo que pagar más también. Don Hernán, vamos a darle espacio a Juan Carlos. Juan Carlos, gracias por esperarnos, escuchamos su consulta. Gracias, Michel. Buenos días, licenciado. Mi pregunta es un poco compleja y a raíz de ignorancia voy a ver si la puedo estructurar. Ok, una propiedad se modifica a efectos de que pueda ampararse a la ley de condominios para desarrollar una obra de esa naturaleza. La propiedad está rodeada por una calle pública. El dueño del proyecto se mete 6 metros, 5 metros, y resulta ser que no hace el cordón de caño ni entuba las aguas a exterior de la propiedad, argumentando de que ya esa propiedad que ha dejado ahí no le corresponde. Primero. Segundo, sería entonces que la municipalidad se ve obligada a tener que entubar esas aguas y hacer el cordón de caño de previo a emitir los permisos del condominio, o queda el desarrollador en total y absoluta obligatoriedad de hacer estas obras coyunturales antes de desarrollar el proyecto. Si no fuera así, ¿cuál es el departamento de la municipalidad que está obligado, amparado legalmente, para tener que hacer coyunturalmente esta obra? Perfecto, Juan Carlos. Una pregunta bastante compleja. Si me permite, don Germán, vamos a hacer una breve pausa comercial y ya ahorita regresamos con las otras consultas que nos tengan y la respuesta a esta. Gracias. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. ¿Es igual? ¿La responsabilidad es la misma para todos o cómo cambia entre ellos según la participación que tenga? Sí, en general, entonces de principio debería ser más o menos la misma. Existen algunas pequeñas variantes que voy a mencionar que son contempladas casi siempre en el reglamento en atención a la condición física donde se encuentre ciertas unidades habitacionales. Por ejemplo, pongámonos a pensar que estamos en un edificio de apartamentos y ya a mí me corresponde el último apartamento, el que está arriba. Si yo, por ejemplo, pongo una bandera de Liberación Nacional, el que está abajo, que tal vez sea la Unidad Social Cristiana, y el del PAC, se van a enojar, se van a molestar. Entonces, el reglamento establece a veces situaciones en las cuales contempla la prohibición de poder realizar ese tipo de actos proselitistas, por decirlo así. O signos externos que tal vez puedan reñir en el criterio entre uno y otro. Sí, porque, por ejemplo, yo perfectamente, si mi unidad habitacional no es piramidal, no va para arriba, sino es efectivamente horizontal, perfectamente nosotros podríamos poner encima de nuestro techo una bandera que nos quisiéramos, que solo nos identifica a nosotros, ¿ok? Entonces, ese tipo de consideraciones reglamentarias van un poquitito intrínsecamente relacionadas con precisamente lo que es la condición física del condominio y demás. Por lo general, de lo que se trata son actos, digámoslo así, de buena vecindad, es decir, de no tener conflictos con los vecinos. Las obligaciones fundamentales son, perdón, estoy bien resfriadillo ahora. Las obligaciones fundamentales son, la primera es la pagar la cuota condominal. La ley quiso ser tan estricta en eso, que el no pago de cuota condominal, eso lo establece la ley, va a marcar algo que se llama
título ejecutivo hipotecario, es decir, es un documento preferente que no es un ejecutivo simple, como el que tenemos si tuviéramos, qué sé yo, un cheque o una letra de cambio, sino que es como si tuviéramos una hipoteca. Entonces, al ser preferente, en el momento de que el condominio se atrasa, casi siempre con un atraso considerable. Se puede ejecutar eso y se puede perder la propiedad por no pago de cuotas. Efectivamente. No pagar la cuota de mantenimiento puede poner en riesgo entonces que yo pierda la propiedad. Sí, es una norma que la mayoría de los administradores no la conocen. La mayoría de la gente no la conoce, pero que fue bastante drástica, porque además de eso no solamente se constituye un título ejecutivo, la certificación que emite el administrador avalada o refrendada, como dice la ley, por un contador público autorizado, sino que además de eso tiene esa condición preferente. Es igual que si tuviéramos una hipoteca. ¿Y eso se ejecuta a favor de quién? Porque, por ejemplo, en el caso de una hipoteca uno sabe, no pago la cuota del banco, pero la propiedad es del banco. ¿A favor de quién queda ese condominio? Bueno, el condominio quedaría de quien se lo adjudique. Quien sería el actor, por decirlo así, es el condominio, sí, la administración del condominio. Y quien es el deudor es el dueño del condominio. Dicho sea paso, y en eso conviene que las personas que nos escuchen puedan atender el hecho de que cuando nosotros vamos a alquilar un condominio, la persona que va a ocupar, digámoslo así, el puesto, el que va a usufructuar del inmueble, el inquilino, tiene que tener bastante certeza de que va a pagar, porque si no paga toda esa cuenta, tendremos que pagar a nosotros propietarios, porque lo que se perdería sería el inmueble, ¿verdad? Y saldríamos nosotros dueños como de los deudores de esa relación inquilinaria, aunque hayamos hecho un contrato y un compromiso en el cual el que deba pagar es el inquilino. Porque puede ser que el inquilino esté pagando el arrendamiento, pero no la cuota. Perfecto. Licenciado, permítame introducir ahorita a María, que nos estaba esperando, y en este momento ponemos a su disposición el 905-222-0000 para que nos hagan sus consultas. Muy buenos días y gracias por esperarnos, María. Muchas gracias. Michelle, mire, discúlpeme, no es relacionado con eso. ¿Hay problema? No hay ningún problema. Adelante con su consulta. Gracias. Le escucho, doña María. ¿Perdón? Le escucho. ¿Aló? Sí. Le escucho, adelante con su consulta. Ay, qué pena, doña María, ¿vieras que no la oímos? ¿Algo nos pasó? Bien, tenemos a Patricia, le vamos a pedir a doña María que intente nuevamente. Patricia, buenos días. Buenos días, amor, una preguntita. Sí, señora. Fíjese que mi papá quiere hacer una casita en el segundo nivel para ayudar a una hija, ¿verdad? Que tenga su propia casa. Pero lo que no quería era comprometer la casa de abajo, más bien que de garantía quede la construcción de la segunda planta. Entonces los bancos le dicen de que tiene que hipotecar abajo. Ahora, me dieron el comentario en un banco de que ella puede meterse en ese rango de condominios y hacerlo así, entonces queda simplemente comprometido lo de arriba. Quisiera que el señor me explique si eso es posible y si no, que me diera una luz, cómo podríamos llegar a eso, nada más hipotecando la parte de la segunda planta. Muchas gracias. Excelente pregunta, Patricia. Le ponemos a su disposición el 905-222-0000 para que aproveche y haga sus consultas en este periodo. Doña María, si nos está escuchando, esperamos nuevamente su consulta porque desafortunadamente no pudimos atenderla. Tal vez, licenciado, si le parece, y podemos ir dándole respuesta a Juan Carlos, que nos hablaba de esta propiedad que él tenía de calle pública, una propiedad que está rodeada de una calle pública y que el desarrollador se pregunta si debe hacer o no el cordón de caño y entubar las aguas que están al exterior de esa propiedad. O si no es él, entonces ¿a quién de la municipalidad le correspondería entubar esas aguas y emitir los permisos del condominio? Nos consultaba precisamente Juan Carlos. Muchas gracias. Ese caso como que parece tan aislado y tan particular que menciona don Juan Carlos, a lo mejor no lo es tanto, porque es frecuente de que cuando se desarrolla un condominio, o ha sucedido, no digo que sea frecuente, cuando se desarrolla un condominio, se deje parte de la propiedad original alrededor de este para que el desarrollador tenga como una especie de derecho perimetral de todo este inmueble y sobre todo que las unidades habitacionales no tengan la salida a calle pública, sino que tengan que adaptarse al ingreso general, porque de ser lo contrario tendríamos salidas a calle pública y entonces dejaría ese condominio y se convertiría en un montón de callecitas. En cuanto a las obligaciones que pregunta don Juan Carlos, eso sí es bastante más complejo porque ya es un caso particular que habría que verlo en términos municipales. Pero expliquémoslo así. Las obligaciones que tiene el desarrollador es con el inicio y la finalización de la obra, especialmente en términos de áreas comunes, cuáles son básicamente alumbrado, acueductos, alcantarillados y acceso.
Si la municipalidad y las entidades gubernamentales que corresponden, casi siempre son SETENA, acueductos alcantarillados, la municipalidad, INBU, el Ministerio de Salud, etcétera, dan los permisos, hasta ahí, dan los permisos y él los desarrolla, hasta ahí llegaría su responsabilidad. Con relación a esa franja que está alrededor del inmueble, las obligaciones que tendría, si quiere desarrollarla, son las que tiene para desarrollar como cualquier otra propiedad con la municipalidad, que son cordón y caño y aspectos de este tipo, pero están ajenas, por lo que pude entenderle, a lo que es el régimen condominal. Entonces son como dicen ahora, en otro cuento, es decir, habría que acudir, que si él no lo hace, a ver si la municipalidad, que pocas cuentan con fondos para hacer ese tipo de... Y él preguntaba a qué departamento de la municipalidad deberían acudir para estos casos. Ahora sí es una cuestión como media famosa, ¿cuál es el hecho de que la gente está acudiendo, cosa que a mí me parece que no debería ser así, pero la gente está acudiendo a la Sala Constitucional para reclamar la construcción de aceras? El Departamento de Topografía e Ingeniería de la municipalidad debería estaría en la obligación de construir las aceras. Entonces, de eso y yo creo que es inconveniente acudir a la Sala Constitucional, porque en teoría la Sala Constitucional debería defender los derechos fundamentales, pero bueno, eso es mi apreciación. Eso es parte de la práctica común. Bien, tenemos a quien que nos estaba esperando en línea, a Gerardo desde San José. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días, gracias por el programa. Mi consulta es la siguiente. Por situaciones de desorden en un condominio donde yo vivo, hay una finca que tiene más de 11 o 12 años de no pagar. Entonces, la pregunta va enfocada en lo siguiente, en relación a la prescripción y la posibilidad de que nosotros podamos como administradores recuperar. Tengo la duda si será de 10 años o si será solo los últimos 3 que se pueda cobrar para iniciar un proceso en materia legal. Muchas gracias. Gracias a usted, Gerardo, por su consulta. Y también teníamos vía telefónica, perdón Miguel, pero estoy con mala memoria, a Julio desde San Pedro. Hola Julio, buenos días. Buenos días, mi consulta es rapidita. Son 2 apartamentos en un mini condominio. Y hay un medidor común para los 2 apartamentos, una entrada común, ¿verdad?, para ambos. Entonces yo tengo que estar pagando desde el 2008 el recibo de agua de los 2 apartamentos, ¿sabes? Y en este caso el dueño no ha asumido esa parte, ¿verdad?, de lo que le correspondería de reembolsarme sería. Entonces, ¿de qué manera puedo entablar una demanda o un reclamo sobre esto? Gracias. Gracias a usted. Y también tenemos a Américo en línea. Muy buenos días, Américo. Buenos días, señorita. Quería hacer una pregunta. Yo vivo en un condominio en el Paso Las Garzas, y en la casa que está detrás de la mía, tapia de por medio, hay una señora que cría 11 perros. Es un escándalo permanente, todos los días yo no puedo prender la luz porque me ladran y no puedo entrar porque me ladran. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puede recomendar algo? Muchas gracias. Gracias a usted, Américo. Son esos problemas también de convivencia, ¿verdad? Se comparten ciertas obligaciones, pero también se comparten las condiciones en las que viven los otros vecinos. Y Lucrecia también nos llama. Muy buenos días, Lucrecia, le escuchamos. Gracias, Michelle. Una consulta breve. Yo viví muchos años, tengo un condominio en Curridabat, que por muchos años fue administrado por los mismos condóminos. Y en junta directiva se definía la cuota. Luego posteriormente pasa a ser administrado por estas empresas que han nacido ahora, que administran condominios. Y la cuota subió mucho. Mi pregunta es, ¿cómo se define, quién define, qué proporción, de qué manera se establecen las cuotas de condominio? Porque hemos hecho relación o comparación entre condominios parecidos y nuestra cuota es muy alta. Está fuera de proporción, dice usted. Correcto. ¿Y ha cambiado el servicio en alguna medida, doña Lucrecia, desde que esta empresa lo está administrando? No. Lo mismo que hacían los vecinos lo hace esta empresa. Y pues tampoco se ha ampliado la zona social o se ha incrementado con, qué sé yo, con un rancho o con lo que sea, ¿no? Entonces quería preguntar, ¿cómo se define la cuota? ¿Bajo qué proporción o parámetros? Exacto, muchas gracias. Las gracias a usted, Lucrecia. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con la respuesta a todas sus consultas. Estamos en la clínica legal aquí en De Mañana con Monumental en compañía del licenciado Germán Mora. Ya regresamos. No me toque el dial porque usted está De Mañana con Monumental.
Patricia dice que su papá quiere construir en el segundo piso un apartamento para ayudar a una hija, pero que no quiere comprometer la casa que está abajo, y que quiere que más bien la garantía sea ese apartamento que se estaría construyendo. Los bancos les dicen, no, hay que hipotecar la casa que está abajo. ¿Qué es lo que se podría hacer al respecto entonces, don Germán? Efectivamente, esa sensación que tiene doña Patricia es bastante atendible, pero lo que le dicen el banco también. Es decir, cuando una hipoteca lo que se llama el bien raíz y las construcciones que sobre él existan. Si yo no tengo el lote separado, y probablemente no se pueda separar porque eso permite, o se puede en el tanto tenga cierto margen de salida a calle pública, es decir, cierto frente en la calle, entonces a lo mejor no nos van a permitir esa segregación de ese lote. Entonces, si queremos construir arriba, vamos a tener que hipotecar todo el inmueble, a no ser que se nos permita hacer, lo cual no es tan fácil, es una cuestión complicada, el sometimiento al régimen de propiedad en condominio. Para que exista propiedad en condominio tiene que existir más de una unidad habitacional. Si tenemos solo una, no existiría ese condominio, porque no existe la copropiedad de ninguna manera. Lo que en doctrina esto se llama inmuebles especiales. Solo existiría la propiedad típica y pura y simple que ya conocemos. Para eso habría que someterlo. Sí se puede desde el punto de vista jurídico, no es como tan fácil desde el punto de vista procedimental, porque tendríamos que hacer planos para ese condominio de 2 unidades habitacionales, y existen muchos, no es algo como extraño, que va a gozar de regímenes independientes. Como lo mencioné al principio, esta finca matriz va a provocar 2 hijitas, que esas hijitas se va a llamar fincas filiales. Entonces se ocupan planos, se ocupa el reglamento y se ocupa la descripción del inmueble, como lo dije al principio, estos 2 grandes mundos, el mundo ingenieril de los planos y el segundo el jurídico. Y en ese momento ahí sí podríamos pedir un crédito, como cuando nosotros tenemos un lote y lo que queremos es construir. Entonces ahí sí podríamos pedir un crédito para esa unidad habitacional que está proyectada. Sin embargo, sí tengo que aclarar, y no es desestimularlo, sino que tampoco es como tan fácil, ¿verdad? Porque hacer todo este sometimiento para únicamente 2 unidades habitacionales cuando no se proyectó originalmente no sería como tan sencillo. ¿Y es caro? Desde el punto de vista, claro, puede ser digamos, costoso, legal, el poder inscribir propiedades como condominio con este uso tan específico que nos dice doña Patricia, ¿es caro? Sí, posiblemente, independientemente de lo que señale nuestra tabla de aranceles honorarios, solo en la escritura podemos estar hablando como unos 600,000 colones. Y vuelvo a decir, esta parte condominal, ingenieril de planos, que además de eso, el ingeniero le indique si existen las condiciones para poder ser sometido al régimen de propiedad en condominio. Acuérdense que en régimen de propiedad en condominio tenemos las fincas filiales, pero también las áreas comunes. Habría que analizar qué área en común tenemos, ¿verdad? Porque que si las cocheras, que si las áreas si uno entra por un lado y otro por entrar, no te parecería que no tenemos ninguna área común. Claro. Pero eso lo obedecería mucho con respecto al departamento de topografía, la municipalidad respectiva y el ingeniero o arquitecto que contratemos al respecto. Perfecto. Gerardo nos preguntaba, por desorden en un condominio en el que él vive, hay una finca que tiene más de 11 años de no pagar la cuota de mantenimiento, y los consulta precisamente ¿cuál sería el plazo de prescripción? Si ellos podrán como administradores recuperar precisamente eso adeudado por este condominio que tiene más de 11 años de pagar, ¿cuál sería ese plazo de prescripción? Como mencionamos originalmente, al hablar de la famosa hipoteca legal, término que para mí es contradictorio, como si las otras fueran ilegales, ¿verdad? Pero la hipoteca legal, lo quiere decir, este crédito preferente, este título ejecutivo hipotecario que tiene la figura condominal, sigue esas normas. Lo que quiere decir es que la prescripción sería de 10 años. 10 años sería ese periodo. Sí. Ya el de 10 en adelante, o 10 para atrás, ya no no se pueden cobrar. Ok. Después Julio dice, hay 2 apartamentos en un mini condominio, como le dice él, con entrada común y con medidor. Y él tiene de estar pagando el recibo del agua desde el año 2008 por los 2 apartamentos, según lo que nos está refiriendo. Ahora dice, el otro dueño no asume el pago. ¿Cómo hace él para hacer el reclamo del agua que él está pagando desde el 2008? Dolorosamente casi que hay que decirle que se abastezca de bastantes baldes y deje pagar para que reaccione el otro, ¿verdad? Pero porque sí, él definitivamente puede llegar a una condición de cobro, de cobrar eso mediante un proceso que podremos decirles abreviado, que abreviado no tiene nada, porque primero hay que declarar la deuda, o sea, hay que demostrar que él lo pagó. Procedimentalmente es complicadísimo y muy largo, ¿verdad? Tal vez ahí tiene que analizar algún tipo de posibilidad negocial con el otro inquilino, decirle, mire, yo tengo años de estar pagando, pero lo que es más importante y primero, y ya no resulta tan complicado, es la posibilidad de que él tenga su paja separada, que vaya a acueductos alcantarillados y tenga su paja individual.
para ser únicamente su... Y así ordenar el tema del suministro y además 2 facturas independientes. Eso es un defecto, error o circunstancia del origen condominial en la construcción, porque cada condominio tiene que tener su paja de agua aparte. Su paja de agua aparte y servicio público. Su medidor aparte en ese caso, donde se pueda entonces verificar cuál es el consumo de cada uno de los condóminos. Muy importante eso, tomar esa situación en cuenta. Américo nos dice, él vive en un condominio y hay una señora que cría 11 perros y que es un escándalo permanente. Américo no está tranquilo, ¿qué es lo que puede hacer? Ok, ahí tengamos claro esta circunstancia. Cuando nosotros vivimos en régimen de propiedad en condominio, tenemos indudablemente que adaptar ciertas normas, ciertos comportamientos, ciertas conductas al bien común. Los ticos somos bastante individualistas, nos cuesta mucho ese origen meseteño que tenemos donde casi no nos veíamos con el vecino, lo hemos heredado y nos cuesta mucho tener un sentido corporativo. Hace poco en el condominio donde yo vivo tuvimos una asamblea que es representativa a mi juicio de lo que yo puedo entender y a eso lo que quiero decir es que llegamos como 7 personas siendo como 20 unidades habitacionales, es decir, más de la mitad no llegaron. Y que por supuesto que existe todo un desaliento y demás, pero yo en el caso mío ya estoy como acostumbrado a eso. Entonces, cuando nosotros adquirimos en propiedad en condominio, tenemos que adquirir también cierto grado de idiosincrasia, ¿verdad? Cierto grado de entendimiento comunal. Por otro lado, tenemos el caso extremo donde hay algunos condóminos que quieren regular la vida de todo. O sea, pero a ver, una cosa es que el reglamento diga, cada una de las personas que vivan en el condominio pueden tener mascotas, y uno entendería mascotas, no sé, el perrito, el gato, lo que fuera, pero 11 perros que uno sabe que van a estar constantemente haciendo bulla. Yo adoro los animales, pero finalmente me pongo los zapatos de don Américo que dice, es un escándalo, si enciendo la luz es un escándalo. ¿Qué pasa cuando el reglamento es tan genérico que dice, usted puede tener mascotas, pero entonces de mascotas pueden ser 11, 12, 30 mascotas? Bueno, ¿qué pasa cuando ya lo está incomodando a él, que también vive en esa unidad y también está pagando su cuota? El primer paso es indudablemente revisar lo que es el reglamento, saber que esta persona está desatendiendo el reglamento, muy probablemente, porque yo no creo que el reglamento haya sido omiso al decir que puede tener una mascota. Hay algunos reglamentos que dicen que puede ser máximo X cantidad. Sí, o inclusive de cierto tamaño, ciertas condiciones, porque ha existido casos donde hay gente que mete caballos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que la vida en condominio lo que provoca precisamente por lo general, a diferencia tuya que por ejemplo mencionas, o la gente que tiene lotes ya más grandes, que es otro concepto, pero por lo general lo que quiere es darle satisfacción a una forma de vida. Yo vivo en un condominio y cuando antes salía mucho al país y lo que hacía era cerrar la puerta y me iba porque... Usted sabe que está tranquilo y seguro allí. Tranquilo y con la suerte que tengo al guardia como a la pura par. Ahora, a don Américo también se le puede recomendar otra cosa, porque el hecho que viva en régimen de propiedad en condominio no significa que esté inhibido de otro tipo de normas generales, como por ejemplo la ley de salud. Y indudablemente tener 11 perros atrás está provocando un quebranto en la salud pública, entonces puede denunciar eso en ese sentido. Yo estoy casi seguro que las normas condominales o el reglamento, yo conozco el Paseo de las Garzas, no permiten, o por ejemplo sus condiciones no permiten más que un perro, y yo por ejemplo, yo perro no tengo, y la verdad que creo que no se deberían de tener, sobre todo porque por lo general son espacios muy reducidos, entonces es una injusticia para con el animal y una injusticia para con los vecinos, porque un animal de estos a veces entre más chiquitillo más duro ladran. Doctor, a partir de esta consulta que hace Américo, ¿quién dirime las diferencias entre un vecino y otro? Tengo mi local comercial y mi vecino de repente ciertas prácticas que generan olores muy fuertes, o vivo en un condominio y cierto vecino que pone la música muy alto o tiene 11 perros. ¿Quién dirime las diferencias entre los vecinos cuando se vive en condominio? Ok, precisamente ese es el aspecto idiosincrático que yo te mencioné al principio, es decir, esa norma, esa forma vecinal de entenderse. No existe en la ley y por lo general no existe en los reglamentos una forma de dirimir los conflictos. Hay un condominio mismo que mencioné en Santana, en que tiene entre esos reglamentos un consejo de vecinos que son los que dirimen precisamente ese tipo de conflictos, pero lamentablemente por lo general hay que acudir a las vías legales. Y tiene fuerza de ley lo que digan estos consejos de vecinos. Usted tiene que llegar y bajar la bandera, bajar la antena, y además de los 4 perros pasar a 2 perros. Lo que ellos digan es de acatamiento obligatorio. Lamentablemente, como sucede mucho en Costa Rica, que escribimos las cosas muy lindas, pero nos cuesta. Costa Rica es un país que tiene mucho problema en el control de la legalidad. Por ejemplo, en este caso en particular se puede inclusive, bajo casos extremos como el de don Américo, o los he conocido más en el término de
tener conflictos con vecinos que son muy escandalosos, muy gritones a altas horas de la madrugada, a veces inclusive con conductas muy abiertamente vulgares, si se quiere. Entonces el procedimiento que se sigue, que lo establece la ley y muy frecuentemente también los reglamentos, es hacer una prevención por escrito, solicitar una multa que es el equivalente a un salario base, y finalmente solicitar el desahucio. El mismo don Américo está en algún grado legitimado para solicitar el desahucio de esta persona porque está contraviniendo las normas condominales. Hay algunas cosas en las cuales debemos que ser más sensibles y otras en las que tenemos que ser un poco más laxos. Originalmente, por ejemplo, las fachadas eran intocables. Hoy por hoy, lo que la ley sobre todo protege, la ley, los reglamentos pueden decir otra cosa. Vuelvo a decir, hay condominios en los que usted no puede cambiar, pero ni el color de la pintura, ni la posición de una planta. Okay. Lo que la ley perseguía luego que se reformó era una condición un poquitito más laxa, más amplia, no tan restrictiva, como por ejemplo habían aspectos de orden estructural básicos que usted no podía cambiarlo. Si usted vive en una torre, no se le ocurre quitar una de las vigas porque se cae eso la es muy estructura, lógico. claro. Pero el hecho de que se mantenga el mismo color, yo por ejemplo en un condominio cuyo color no me gusta, he mantenido el mismo pues por respeto a los vecinos, ¿verdad? Pero ese aspecto no puede uno como decir que se está violentando la estructura en general o la fachada general o demás. Por otro lado, donde yo vivo, casi todas las unidades habitacionales son estructuralmente diferentes por la topografía del terreno, pero se ha grabado como esa figura en que no se le puede cambiar absolutamente nada, porque la uniformidad es bonita cuando es bonita la uniformidad, es decir, si nosotros tenemos estructuras muy particulares, yo soy del criterio de que eso tenemos que ser un poquitito como más amplios, más generosos. En relación, vuelvo a decir, con este aspecto que se tiene, ese tipo de aspectos yo creo que deberíamos ser más, vuelvo a decir, más generosos, menos apegados pero otros que por ejemplo son absolutamente indispensables, cuál es el poder vivir y disfrutar tranquilamente de su unidad habitacional. Y antes de irnos a la pausa, la consulta de Lucrecia, ella dice que es propietaria de un condominio en Curridabat que antes era administrado por los condóminos y en una directiva, y que ellos eran los que decidían las cuotas. Luego vinieron una de esas empresas administradoras de condominios y que la cuota subió demasiado. ¿Cuáles son los parámetros para definir esa cuota? Yo le preguntaba, ¿los servicios han cambiado? Y ella dice, no han cambiado absolutamente nada, no hay ningún valor agregado, por lo menos en lo que esta empresa administradora está haciendo. ¿Cuáles son los parámetros para definir esa cuota? Está muy bien, sin embargo, pareciera a todas luces claro saber que esta empresa devenga ingresos, honorarios, tiene un costo, se le paga por eso. Entonces, dentro de lo que doña Lucrecia paga hoy por hoy, está pagando el honorario, las ganancias de la empresa. Antes probablemente alguien lo administraba, posiblemente no provocaba mucho conflicto y lo administraba de una forma bonachona, y si se le pagaba era algo tal vez muy bajo. Simbólico. Cuando se contrata empresas, por lo general son muchísimo más caras, eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Puede ser que sean más eficientes, en algunos aspectos es indispensable prácticamente contratar una empresa cuando son condominios, digamos, de centros comerciales muy grandes, casi todos son administrados por una empresa, o al menos por una persona que se dedica a esto. Lo que tiene que hacer doña Lucrecia es, en la próxima asamblea, y que si no tiene que hacer obligatoriamente una vez al año, y si no, conseguir una tercera parte de los condóminos para convocar a una asamblea y sugerir el cambio de empresa por una persona en atención a un presupuesto. Es decir, en la asamblea se tiene que dar un presupuesto. Nosotros vamos a gastar tanto en administración. Una de las cosas interesantes de contemplar, y fue uno de los aspectos que sale hace poco en el periódico La Nación, cuál es el hecho de que podamos hacer un fondo de reserva, ¿ok? No se llama un fondo de reserva legal, fondo de reserva legal es otra cosa, como en La Nación lo mencionan tanto, eso se refiere más a sociedades anónimas y otro tipo de aspectos, pero el fondo de reserva lo que quiere decir es que tengamos plata, porque si un condominio deja pagar, los servicios tienen que seguir prestándose, entonces tiene que ser prácticamente solidarizado por los demás condóminos. En este caso en concreto, lo que debería hacer doña Lucrecia es ojalá hasta sugerir un presupuesto, es decir, si gastamos en la piscina tanto, en el guarda tanto, en la basura tanto, al año es tanto, los impuestos son de todo el condominio, son gastos comunes, no los impuestos de cada unidad habitacional, y entonces en atención a esto me da un presupuesto tanto y consigo una persona que está dispuesta a administrarlo por tanto. Por ese monto. Eso es lo que se lleva, es un presupuesto. Con una tercera parte de los condóminos ella puede hacer la sugerencia como tal en ese caso. Puede convocar, ¿ok? Las convocatorias se dan, en principio, si el reglamento no dice otra cosa, las asambleas se dan
con 2/3 partes de los condóminos en primera convocatoria, en segunda con los que lleguen, casi siempre es en segunda, porque casi nunca llegan. Yo pocas veces he conocido que lleguen fielmente 2/3 partes. Eso es muy tico, déjeme decirle, eso es muy... Vivir en condominio, licenciado, puede ser muy conveniente, pero también impone un reto importante a la convivencia, y definitivamente es importante que conozcamos cuáles son las previsiones legales para hacer esa convivencia en condominio, si es desde el punto de vista habitacional o si es desde el punto de vista comercial también. Vamos a hacer una breve pausa comercial, son las 10 de la mañana con 50 minutos y ya regresamos a la recta final de la consulta legal con el licenciado Germán Mora. Estamos hablando de la ley de condominios. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Las 10 de la mañana con 53 minutos y continuamos aquí en De Mañana con Monumental hablando sobre los condominios, la ley de condominio, y lo importante que es que conozcamos los alcances de esta ley. Licenciado, algunos temas que me parecen muy importantes y que creo que es importante que también podamos conversar al respecto, sobre el ruido, sobre todo en los lugares donde las casas están en poca distancia la una de la otra, y cuando hay fiestas y hay reuniones sociales y de repente aquí no es como en los barrios corrientes que hay calle para que todo el mundo se pueda parquear, hay como 2, 3 parqueitos y pare de contar, y si estoy invitando a 40 personas, ¿cómo se hacen esos casos? Bueno, tenemos que reconocer y atender que eso no es nada eso absolutamente es hipotético, es absolutamente real, de todos los días, cotidiano. Que igualmente puede suceder en cualquier barrio convencional, pero indudablemente se ve más en la figura condominal. Está muy atinado lo que preguntó don Américo, y vuelvo a mencionar, hay un reglamento y nosotros tenemos que conocer ese reglamento antes de, cuya obligación de notario advertirlo, de firmar la escritura de compraventa. Saber cuáles son los alcances y los límites. Porque, por ejemplo, mire, Costa Rica no se da tanto, pero en otros países se dan mucho los aspectos condominales enfocados a un mercado particular. Por ejemplo, gente de la tercera edad. Si vos en un reglamento pones que el 31 de diciembre no se pueden hacer fiestas después de las 10 de la noche, digo, ¿quién quiere eso? La gente quiere amanecer. Pero si puedes llegar a las 2 de la mañana haciendo escándalo y todo, en que sea un lunes, pues tampoco a la gente le va a gustar eso. Entonces, ese reglamento establece, por ejemplo, cuando hay ranchos, que se permite, o como por ejemplo cuando hay piscinas, también que se permite, porque el ajetreo de los chiquillos con frecuencia es muy bullicioso. Claro. Propio de la etapa en que están. Los chiquitos callados hay que desconfiar de ellos. Entonces lo cierto es el que tengamos nosotros un reglamento que más o menos establece ese tipo de cosas. Por ejemplo, vuelvo a decir, si la gente tiene piscina, le gusta mucho que su unidad habitacional le quede cerca de la piscina, más el problema está en ese ruido que genera, ¿verdad? Entonces, o qué sé yo, el individuo que tiene una alarma todos los días a las 3 de la mañana suena la alarma porque se subió el gato al carro, lo que sea. Hay un montón de aspectos de esa naturaleza. Existe la posibilidad, inclusive, y se ha dado poco en Costa Rica, pero en casos extremos, porque los ticos hacemos mucho ajetreo, pero con frecuencia dejamos las cosas a medio palo. La posibilidad inclusive hasta el desahucio, solicitar el desahucio de una persona que es reincidentemente escandalosa, bulliciosa, etcétera. También, como le decía, esta multa, y ver qué es lo que dice el reglamento básicamente en ese punto en particular. Otra pregunta que tenía acá y que me parece una medida extrema, pero nuevamente son los retos a la convivencia. La persona que no paga la cuota, los demás tienen su zacate recortadito, pero ahí resulta que sale la boa, la anaconda y todo lo demás porque nunca pagó la bendita cuota de mantenimiento. Como represalia no se le da servicio de mantenimiento a su propiedad como tal. ¿Puede una asamblea de vecinos decir, usted no vuelve a entrar? No vuelve a entrar, y más cuando son años de no pagar esa cuota. Vea, todo en el derecho son estructuras jurídicas que se contraponen, es decir, valores jurídicos unos encima de otros. Si bien es cierto, ese sentido comunal está siendo soslayado, es decir, está siendo desatendido, también por otro lado tenemos el derecho a la propiedad privada, que solo vía legal podemos inhibirla, de que yo no pueda tener acceso a mi propiedad. En ese caso, lo que puede ocurrir sí es la posibilidad de un desahucio, no que me quiten mi inmueble. El inmueble lo quitan
digámoslo en términos muy rústicos, muy sencillos, mediante una ejecución, que es una ejecución hipotecaria en atención a un remate, que alguien se lo adjudique y que el dinero que ingresa llega al condominio para pagar las cuotas pendientes de pago de esta unidad habitacional. Perfecto. Y tenemos una consulta vía Facebook de Denis que me parece muy interesante. ¿Qué sucede si vive un edificio de condominio? Supongo que es uno de estos verticales y por algún desastre natural, llámese un terremoto, el condominio queda destruido. ¿Qué procede? ¿Cómo reclamo mi propiedad? ¿Cómo recupero algo? Ok, bueno, las cosas que por efecto de la naturaleza se destruyen, pues habría que ver qué vía particular tenemos para reclamarlo, que no sea una póliza, pero porque eso es exactamente igual a que si mi casa se la destruye un incendio, un terremoto, es la misma situación, ¿verdad? Si no está cubierto por una póliza, no tiene en ese caso de dónde podría... No tenemos una situación particular y ahí depende de que exista una asamblea donde se quiera, bueno, donde se exista la póliza en primer lugar y la póliza del condominio en general, que algunos lo tienen, especialmente en el caso una póliza general, ya incendio y terremoto. Que cubre en ese caso a todas las propiedades. Que cubre, sí, áreas comunes, todo el edificio si se quiere. Okay. Y luego la póliza particular, ¿verdad? Pero no marca una importante diferencia entre si se me destruye una casa en vía régimen corriente regular o condominal. Hay una asamblea que sería por si se tiene interés de reconstruir el inmueble destruido, ¿verdad? Así es. Pero no haría mucho eso. Y lo último, licenciado, sé que usted tiene una conferencia que va a dar justamente este jueves, para que nos recuerde dónde va a ser y por favor los datos de dónde podemos llamar para poder asistir a ella. Muchísimas gracias, a mí se me ha olvidado el anuncito, muy amable, casi me voy sin él. Mire, una charla que es básicamente para notarios, que en parte el suscrito es organizada por Masterlex y la empresa Cartularium Notarial. Es en el Club Unión a las 5 de la tarde de este día 5. Tiene un costo de 40,000 colones y básicamente está dirigido a los notarios por aquellos efectos conflictivos que tenemos los notarios a la hora de identificar a los comparecientes. Creo que es un tema importante, delicado, donde además vamos a hablar sobre el régimen disciplinario. Entonces, de ahí, me parece muy enriquecedor, es en el Club Unión. ¿Y a dónde se puede llamar? Se podría llamar, perdón, ya le digo... Por aquello de las personas que estén interesadas de asistir a esta charla, tal vez tener allí algún número de teléfono. Gracias, al 2280-5478 y mi teléfono es el 8926-3190. Nuevamente menciono que lo organiza la empresa Cartulario y Masterlex. Perfecto. Muchísimas gracias. A usted las gracias, don Germán. Un placer estar aquí. De verdad que muchísimas gracias. Esperamos que usted también tenga mayor claridad de cuáles son las consideraciones que debería tener cuando está decidiendo ser parte de un condominio, si es comercial o si es de uso habitacional, independientemente. Y muchísimas gracias a los que nos acompañaron durante todo este programa de Mañana con Monumental. Mañana miércoles, otros temas interesantísimos. Tenemos ginecología en nuestro primer segmento. Los esperamos mañana a partir de las 9. Que tengan una feliz tarde. De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental.